Muy buenos días. Les presento a George Víctor Antonio Mediano Chinchay para una presustentación, la cual será grabada para fines didácticos. Adelante, estimado George. Muy buenos días, Magíster Jorge Antonio Machuca Vilches, quien le habla el bachiller George Víctor Antonio Mediano Chinchay, quien va a proceder a sustentar su tesis para optar por el título profesional de abogado, denominado Tecnologías Biométricas para el Control de Asistencia Laboral y su relación con el principio de proporcionalidad 2020-2024. Ok. La investigación estudia el uso de tecnologías biométricas en relación al principio de proporcionalidad. Estas en relación a las tecnologías biométricas utilizadas en los años 2020 y 2024. Ok, estas tecnologías nuevas, por ejemplo, como el reconocimiento facial, el reconocimiento de la huella digital, escáner de iris, se implementaron en la expansión de la digitalización y también en las normas de nuevo registro, ¿no? Estas implementan el manejo de información y de datos sensibles, que posteriormente explicaré acerca de ello, que actualmente también están regulados bajo la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 29733. El problema radica exactamente entre la eficiencia empresarial que existe y los derechos de los trabajadores. Se entiende de por sí de que hay una subordinación por parte del empleador hacia el trabajador, en el cual no siempre es libre el consentimiento que se otorga directamente, por la falta también de opciones menos invasivas y también los criterios de minimización. Bueno, estos generan también un riesgo de desproporcionalidad que explicaré posteriormente, lo cual hace que se afecte la intimidad y dignidad de los trabajadores. El estudio evalúa tecnologías que cumplen con la idoneidad, necesidad y proporcionalidad, más esto, proporcionalidad en sentido estricto. Asimismo, se revisa, bueno, si existen reclamos anteriores, las experiencias internacionales también que podrían apoyar directamente a establecer un punto de tema determinado y poder apoyar directamente a nuestra nueva la Ley de Protección de Datos Personales, la 29736, y también a su nuevo reglamento aprobado en el 2024 y que entró en vigencia recién el 31 de marzo de 2025. Dentro de los estándares internacionales se ha buscado 5 investigaciones de tesis, los cuales me he quedado con estas dos para los fines pertinentes, los cuales es de Fernández Orrinco, el cual habla acerca de los límites de la biometría como uso de identificación para los trabajadores y la necesidad de su regulación. Bueno, en este caso especifica de que la biometría facilita el control de la jornada, sí, pero implica también riesgos en los derechos fundamentales y lo que hace necesaria su normativa clara en el ámbito laboral. En este caso, el autor se centró más que todo en la deficiencia que existe en poder regular estas nuevas tecnologías mediante el avance significativo que existe. Por ejemplo, cada día se implementa un nuevo sistema que es más intrusivo que el anterior, el cual facilita mayor la identificación, pero también no existe una mejora respecto a ello en la parte normativa, una fiscalización, por así decirlo, ¿no? Que pueda limitar su implementación. Para García González, también en el 2021 habla acerca de los derechos digitales de los trabajadores, Employees Digital Rights, en el cual examina cómo es la ley orgánica de, bueno, en este caso de España, porque es de la Universidad de León, afecta los derechos digitales frente a la videovigilancia, geolocalización y hace un énfasis también respecto al tema de las tecnologías biométricas, destacando el derecho de la desconexión digital. ¿Por qué utilicé esta tesis? Porque la autora también plantea el tema de la limitación que existe para poder establecer nuevos sistemas de marcación. A nivel nacional también se ha tocado algunos temas relacionados, no exactamente bajo el criterio de presencia del empleador, pero sí se ha tocado como lo indica Macutela Lavilla en su tesis de la Universidad Pontificia Universidad Católica, que habla acerca del tratamiento de datos personales sensibles en el Perú en el contexto del COVID-19, en el cual señala que la Ley de Protección de Datos Personales no define adecuadamente los datos biométricos como sensibles, generando así vacíos normativos, la cual también advierte que el interés público debe cumplirse con los principios de finalidad, proporcionalidad y seguridad. Esta autora más se centra en el tema de la información de salud, que es lo que en este tema del periodo del COVID-19 se ha transgredido. Pero ella indica algo muy importante, que debe cumplirse bajo la normativa y el principio de proporcionalidad, que es uno de los puntos que también se estará tocando posteriormente. Al igual que Samudio Salinas, habla que el derecho de la protección de datos personales de los trabajadores frente al control laboral a través de los sistemas de geolocalización GPS.
también habla sobre los límites y las propuestas. En este caso, se ha tocado a este autor porque habla acerca de que se debe de regir estos nuevos sistemas, porque estos nuevos sistemas de geolocalización es un nuevo sistema empleado, se debe regir bajo el principio de proporcionalidad y también debe ajustarse a la normativa de protección de datos. En este caso, como es una nueva implementación que se está utilizando respecto a cómo debe utilizarse el GPS en el sector laboral, eh, indica que todas las tecnologías que actualmente se están empleando o se podrían emplear, tendría que utilizarse también bajo el principio de proporcionalidad, ajustándose directamente a la normativa ya antes mencionada. Entonces, pasamos a las bases teóricas. Como principal punto, hablamos de las tecnologías biométricas para el control de asistencia laboral. Estas también, si es que bien establecen un punto efectivo, ¿no? Para marcar, hay que definirlas entonces como la presencia efectiva del trabajador a su centro de labores, que vendría a ser al momento del ingreso y posteriormente quizá a la salida, que es la recolección para poder identificar al personal que está asistiendo. Entonces, los mecanismos también garantizan una presión que pueden reducir el fraude, pero también plantean riesgos, y esto es muy importante, porque están vinculados a la privacidad. También hay discriminación algorítmica por algunos implementos que todavía no han cumplido con un suficiente estándar para poder identificar a una persona que pueda tener rasgos diferentes a otras, y también la pérdida irreversible de los datos sensibles, que es una afectación cuando no se cuenta con las medidas de seguridad idóneas. Que claro, también es parte del principio de proporcionalidad evaluarlo, claro que sí. Ya, dado que otras técnicas también generan nivel de intrusividad, su aplicación también debe evaluarse bajo el principio de proporcionalidad. Entonces, a fin de equilibrar también lo que se ha mencionado en un primer momento, eficacia empresarial con la protección de datos y los derechos fundamentales de los trabajadores. Ahora, hagamos un paréntesis y podemos indicar qué es datos sensibles y datos personales. Datos sensibles es toda información que te hace identificar y te puede identificar. Ahora, un dato sensible, perdón, es un dato personal. ¿Y un dato sensible qué vendría a ser? Bueno, deviene de la información más íntima de una persona. Puede ser, y que es irreversible. Ante cualquier filtración podría ser irreversible y no se puede cambiar, porque nace de la intimidad del ser humano, de sus facciones, que no pueden cambiarse una vez vulneradas. Como bien lo especifica en ese cuadro, mira, un dato personal puede ser edad, sexo, estado civil, etcétera. Mientras que un dato sensible lo cataloga como ingresos económicos, creencias religiosas, orientación sexual. Pero uno de los puntos más importantes de datos biométricos, que es el punto que se está tocando. También se habla acerca de los derechos fundamentales para el uso de la biometría. Obviamente eso se podría verificar se verificar dentro de esto como un exceso de vigilancia, también como una pérdida de la autonomía del propio trabajador o eventuales actos de discriminación que pudiese implementar estas nuevas tecnologías al no reconocer a personas con características diferentes. Por lo cual, plantea también un hecho muy importante, que estas deben estar en coordinación con un principio de proporcionalidad. Si es proporcionalmente estable utilizar esas tecnologías para poder garantizar así, si es que estas cumplen con el principio de proporcionalidad y a la vez puedan mitigar estas afectaciones que puedan suceder. También existe una simetría entre el trabajador y el empleador. Algo muy importante porque se justifica directamente la implementación bajo un tipo de consentimiento. Yo otorgo el consentimiento y con ello me escudo, por así decirlo, de seguir implementando estas nuevas tecnologías. Entonces, una vez que obtenga el consentimiento, ya puedo implementar. No es así, porque directamente hay una simetría entre el empleador y el trabajador, lo cual radica directamente en una subordinación económica, ¿no? Y una subordinación económica y que el trabajador tenga que tenga menor, perdón, ya, que el empleador tenga mayor poder que el trabajador. Y también hablamos de último punto, que es la intrusividad en los mecanismos biométricos. Esta intrusividad eh, puede diferenciarse de las aplicaciones que se puedan dar. Por ejemplo, eh, un escáner facial va a ser diferente a una recolección de iris por la mayor intrusividad que existe respecto al anterior. Ahí así sucesivamente se irán implementando tecnologías nuevas, porque las empresas, como les gusta estar a la vanguardia tecnológica, seguirán implementando sin tomar en cuenta ello, que puede afectar directamente al trabajador.
Bien, otros de los puntos más importantes dentro de las bases teóricas es el principio de proporcionalidad para el uso de datos biométricos. Actualmente el principio de proporcionalidad se encuentra únicamente en la ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Actualmente no se encuentra en su nuevo reglamento. Si no lo menciona directamente, pero directamente se encuentra en la ley. Lo único que hace este nuevo reglamento es, uno es haber eliminado los anteriores principios que ya se encuentran contenidos directamente en la ley, pero este nuevo reglamento incluye dos principios nuevos, que vendría a ser uno, el principio de responsabilidad proactiva y otro principio que, bueno, no tiene afines a la investigación porque simplemente es un criterio propio que tienen sobre los estándares de los menores. Ahora, sobre el principio de responsabilidad proactiva, se ha establecido de que directamente el oficial de protección de datos personales pueda justificar, ¿no?, algunos puntos o usos de esta implementación. Pero haciendo una comparación extensa con el segundo punto, que es el principio de minimización, que actualmente no se encuentra dentro de la Ley de Protección de Datos Personales, pero sí se encuentra en un derecho comparado directamente con con el Reglamento de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, es que este nuevo principio de minimización, lo que establecen ellos, es la menor captación para poder mitigar así, para que así se mitigue la violencia que puede existir ante un trabajador. ¿Violencia qué? Violencia en subordinación. Parte de la captación de información, las bases de datos que puedan tener, las inscripciones de bases de datos que puedan tener, y solamente utilizar lo mínimo indispensable, porque para aceptar ellos se tiene, digamos, para aceptar el tema de la marcación se tiene que utilizar un mínimo indispensable de datos. Ahora vamos a la formulación del problema. ¿Es compatible el uso de tecnologías biométricas para el control de asistencia laboral en el principio de proporcionalidad? ¿Y qué impacto genera los derechos fundamentales de los trabajadores durante el periodo 2020 y 2024? Así también hablaremos de los objetivos generales, que es analizar la compatibilidad del uso de tecnologías biométricas de control de asistencia laboral con el principio de proporcionalidad y así poder determinar, ¿no?, el impacto de dichas tecnologías generan en los derechos fundamentales con los trabajadores en el Perú durante el periodo 2020 y 2024. Eh, Uno de los objetivos, dentro de los objetivos tenemos eh, analizar el uso de tecnologías biométricas para el control de asistencia laboral. Bueno, esto para poder determinarnos si cumple con los estándares del principio de proporcionalidad en el marco normativo peruano. Realizar el estudio de derecho comparado en torno a las mejores regulaciones, como anteriormente se había indicado acerca de España, ¿no? A nivel internacional, si existen para poder mitigar excesos o contravenciones en el principio de proporcionalidad. Y como último punto es investigar a qué centros de trabajo habrían existido reclamos de una debida aplicación de la biometría para el control de asistencia laboral. Tenemos una hipótesis, es el uso de las tecnologías biométricas para el control de asistencia laboral en el marco peruano 2020-2024 no siempre se ajusta al principio de proporcionalidad, lo que genera riesgos en la vulneración de los derechos fundamentales como la privacidad, la dignidad de los trabajadores, evidenciando así una implementación de estos mecanismos. En algunos casos constituye una intromisión innecesaria y desproporcionada frente a alternativas menos intrusivas. Bien. Para ello se ha hecho también, la presente investigación se abordó bajo los criterios del enfoque cualitativo, que bueno, en este caso se busca reconocer el fenómeno, ¿no?, bueno, a partir de los participantes, en este caso en relación a las entrevistas, lo que difiere directamente de una investigación cuantitativa. El método de investigación es de tipo básico, bueno, en este caso se busca incrementar el conocimiento existente en torno al tema, por lo cual se busca entender el problema y tener una visión más clara respecto a ello. Mien- em, y mientras que, bueno, no se podría hacer una aplicada debido a que no buscamos unas soluciones o hacemos experimentos respecto a ello. El método, también tenemos el método que es inductivo, ya que, bueno, ha partido de la visión de las fuentes normativas, doctrinarias, y al igual que las concretas, para poder generar las conclusiones respectivas. Sobre nuestra muestra y, bueno, sobre la muestra y población. La población es el universo que existe de todos los abogados especialistas. En este caso se ha tomado como referencia Perú, ¿no? Todos los abogados especialistas en la protección de datos personales a nivel de Perú. Y una muestra de ello es el subgrupo de esta población. Entonces, que vendría a ser 10 abogados especialistas y analistas en protección de datos personales con una experiencia no menor de 5 años, las cuales se les aplicó directamente la guía de entrevista.
Las técnicas de instrumentación, bueno, reconocidas en análisis de datos, se hizo la revisión documental no partícipe y también al respecto se utilizó la entrevista semiestructurada, evaluada por tres abogados, los cuales dieron su consentimiento para poder establecer si estas preguntas iban a idóneas, las cuales se encuentran también en el anexo de la tesis mencionada. En cuanto a los instrumentos, bueno, se utilizó las guías de entrevista, las guías de preguntas, bueno, estratégicamente para poder recabar la información en relación al tema de tesis. El procedimiento fue el siguiente. Se seleccionó fuentes directas e indirectas para la recolección de datos, entre los cuales se seleccionó 10 tesis, ya, algunas tesis ya mencionadas, 10 tesis nacionales e internacionales. También se elaboró una guía de entrevista semiestructurada con los validadores correspondientes, diseñada para poder obtener la información relevante a los participantes. Y finalmente se utilizaron las técnicas de revisión documental, ¿no? La entrevista semiestructurada entre dos facciones. La primera está orientada al análisis del marco normativo y la segunda está en la evaluación de las entrevistas que se les ha aplicado directamente a los entrevistados, para así tener aspectos más críticos, ¿no? Formular recomendaciones en torno a las tecnologías biométricas en control de asistencia laboral. Para el análisis de datos utilizamos también la información normativa, doctrinaria y jurisprudencial utilizada dentro de las bases teóricas. También se procesaron y analizaron las entrevistas de los especialistas en protección de datos personales. Y también utilizamos el análisis jurídico de los hallazgos y se integraron también observaciones críticas, ¿no? Para obtener si esta gestión biométrica en el ámbito nacional, o está más que todo en en el ámbito laboral, porque está restringido a la marcación la presencia efectiva del personal, del empleado al ámbito laboral, se mantiene en equilibrio directamente entre eficiencia empresarial y los derechos fundamentales que Dios protege. Bueno, como resultados tenemos lo siguiente. Tras la pandemia que sucedió entre 2020, se vino implementando progresivamente los sistemas biométricos, más que todo en los ámbitos laborales, para la reducción del contagio. Pero este sistema que ha ido aumentando genera también tensiones en el principio de proporcionalidad, al aplicarse también sin alternativas menos invasivas o suficientes para las medidas de seguridad, lo que exige menores garantías normativas y técnicas. También también se ha encontrado de que la biometría laboral plantea un dilema que puede justificarse en casos específicos, pero su uso también generalizado o excesivo o por estar a la vanguardia, se requiere también un análisis de necesidad de minimización de esta información. La minimización propiamente en derecho comparado con con el principio de minimización de información que tiene España, ¿no? Para una mayor regulación estatal, evaluaciones de impacto y medidas de seguridad con opciones alternativas para los trabajadores. Entre el 2020 y 2024 la implementación también mostró deficiencias en información, de seguridad y proporcionalidad, que es lo que más importante. Aunque algunos ven que esta práctica es común, también se predominan alternativas de riesgos de suplantación, vulneración de privacidad, exclusión, aplicándose también sin transparencia ni protección adecuada. El otro resultado, vemos también que la intrusión, como bien se había mencionado, de la biometría, bueno, no depende directamente solo del modo en el cual se tenga que aplicar estas nuevas tecnologías, sino también en la falta de justificación y garantías. Las empresas no justifican la implementación dada, simplemente se garantizan o se escudan bajo el principio de consentimiento, indicando que, bueno, tengo el consentimiento y por ende yo puedo recolectar y seguir implementando nuevas tecnologías sin importarme, ¿no? Cuán intrusivas puedan lograr ser. Bueno, para ello se requiere evaluar la necesidad, proporcionalidad y la minimización de datos para poder así reforzar el rol también de las autoridades y las empresas que promuevan también su indispensabilidad en el uso, ¿no? Puedan demostrar también que requieren ello. Aunque existen normas sobre la biometría en el Perú, también persisten vacíos de proporcionalidad, consentimiento y seguridad, lo que genera denuncias y sanciones. Como bien se sabe, hay denuncias respecto a la filtración de información y todo ello. Uno de los puntos muy importantes dentro de este sistema de vulneración es cuando se le hizo la entrevista a la doctora Olga Escudero, quien es la directora bajo la Dirección de Fiscalización e Instrucción, que habló acerca de que existen denuncias por sindicatos respecto a la implementación de estas nuevas tecnologías, que si bien cuentan con el consentimiento algunas, este consentimiento no es justificable para la implementación tan absurda que ellos consideran de algunos sistemas.
porque la persona trata, bueno, el empleador trata de implementar nuevas tecnologías, pero sin embargo estas tecnologías tienden a ser muy agresivas, incluso a pedir mucha información de las cuales no es necesaria directamente para el fin que se utiliza. Otra sería el debate sobre la cantidad de normas, sino su eficacia. Indican de que no es la cantidad de normas que puedan existir, sino la eficacia en cómo se podría implementar. Para lo cual, la recolección de información que se ha tenido, sugieren reforzar más el mecanismo preventivo mediante evaluaciones de impacto y guías que garanticen la proporcionalidad. En cambio, es más, indica que también podría ser algo también cultural, ¿no? Culturalizar a las empresas en la implementación de ellos institucionalmente para poder asegurar así una correcta aplicación de los principios, más que todo para la protección de derechos fundamentales o protección de datos personales. Otro de los puntos que se recolectó es que la mayor debilidad es la falta de la obligatoriedad en las evaluaciones previas o reportes continuos según la biometría. Se ha entrevistado directamente también en este punto al director general de la Autoridad de Protección de Datos Personales, el doctor Eduardo Luna Cervantes, el cual indica de que, bueno, directamente se podría implementar como una buena práctica, ¿no? Ello, pero directamente la ley no menciona que tengan que ser obligatorios. O sea, actualmente no se obliga a la empresa el tener que utilizar dicha información o tener que sustentar dicha información. Recién, como lo especifica también la doctora Olga Escudero, tiende a ser perdón, la doctora María Alejandra González Luna, que es la directora de la Dirección de Protección de Datos Personales, que establece directamente de que esta información, bajo cómo se puede determinar que se vulnera directamente, la fiscalización tiene a ser reactivas. O sea, primero tiene que haber una denuncia para poder determinar ello. No existe que la empresa tenga que sustentar anteriormente, no, sino una vez que se vea vulnerado, recién es donde la parte fiscalizadora de esta autoridad recién ingresaría para poder determinar si están cumpliendo o no dichas especificaciones. El octavo punto es un registro sistemático de evaluaciones permitiría justificar la necesidad de la biometría, prevenir riesgos y aunque se reconoce su utilidad, persiste también el debate si debe ser una obligación legal o una buena práctica, porque indican, se puede hacer bajo la guía de una buena práctica, no implementar tal sistema, pero ¿qué hace que la empresa tenga que sustentar dicha información? Bueno, eso es uno de los puntos también a tratar. Entonces, uniendo las bases teóricas, al igual que también la parte de la discusión perdón, la parte de la recolección de información que se ha tenido a los participantes, se ha logrado determinar también 8 puntos muy importantes. El consentimiento no basta por la subordinación laboral que existe, y eso se tiene un punto muy importante también en las bases teóricas. Debe aplicarse la proporcionalidad y ofrecer también alternativas menos invasivas, pues la seguridad genera riesgos como la suplantación de identidad y vulneración de privacidad. La biometría es válida solamente en contextos específicos informados. Por ejemplo, para poder acceder a un lugar donde hay una mayor restricción y se entiende porque pueda utilizarse directamente, no sé, sea una empresa de reactores químicos, ¿no? Y tengan que tener la certeza de que el personal adecuado y, denomina, y idóneo para tal persona y que fue contratado para tal cosa tenga solamente el acceso. Para ello se requiere mayor información de esta personal, cumpliendo así con el marco normativo, ¿no? Pero para su uso masivo resulta excesivo, requiriendo así evaluaciones de necesidad y proporcionalidad, más que todo el tema de proporcionalidad. Aunque está estandarizada directamente, la biometría laboral presenta también riesgos por faltas de seguridad y transparencia, como actualmente se ve en las nuevas noticias, ¿no? De vulneraciones, lo que afecta también la privacidad y la confianza de los trabajadores. La ausencia de evaluaciones de impacto, protocolos claros, hace que este uso directamente se vuelva desproporcional. No existen técnicas intrusivas en sí mismas, sino las aplicaciones intrusivas en análisis de proporcionalidad, haciéndose un análisis de proporcional previo mediante alternativas que aún todavía no se especifican, podría determinarse directamente si este sistema podría o no ser intrusivo para tal persona o si cumpliría o no, o si vendría a ser demasiado excesivo para los fines que se tiene. Incluso la huella digital puede ser invasiva sin salvaguardas adecuadas. Por ejemplo, hay sistemas que captan información, pero sin embargo estas captaciones de datos o huellas dactilares puedan quedar incluidas dentro de un sistema, que no codifiquen o no que se vuelvan en minucias, no, sino que puedan simplemente ser captadas como fotografía o puedan quedarse dentro de un sistema de almacenamiento, lo cual también necesita una supervisión.
También hablamos acerca de que la ley de protección de datos personales podría regular adecuadamente la biometría, podría, pero en la práctica también hay deficiencias de la información de seguridad. O sea, se requiere la evaluación de impacto, salvaguardas cada, para poder especificar si dicha implementación vendría a ser adecuada para poder así garantizar la eficiencia empresarial y la dignidad del trabajador. Por lo que el punto 6 también establece que el problema no es estatal de normas, sino su débil aplicación y ausencia de protocolos claros. Se necesitan mecanismos, claro, preventivos para poder evaluar si este impacto podría violentar los derechos de los trabajadores. Y también tener una mayor coordinación respecto a los empleadores con la Autoridad de Protección de Datos Personales para poder remitir dicha información en caso se requiera. La falta de evaluaciones previstas y reportes continuos es una debilidad estructural, ya que impide documentar la proporcionalidad y limita la fiscalización en algunos casos, según especifica la directora Olga Escudero, que hay, en este caso, hoy mayor frecuentemente es reactivo, ¿no? No es que se tenga que hacer preventivas, ¿no? Aunque sí lo hacen algunas veces, pero pocas veces, no especifica directamente que sea algo idóneo. Un registro sistemático también de evaluaciones permitiría justificar que esta biometría sea utilizada. Por ello, sería prevenir riesgos, asegurar que se exista la proporcionalidad, aunque se debate si es obligatorio o voluntario directamente por las empresas. Hay consensos en que fortalecería directamente la protección de datos personales de los trabajadores, obviamente. Por lo cual nos lleva a estas tres conclusiones. La primera conclusión es que el consentimiento del trabajador no basta para poder legitimar la biometría en el ámbito laboral debido a la subordinación. Debe complementarse también con evaluaciones de idoneidad, necesidad, más que todo el tema de proporcionalidad, además de evaluaciones menos invasivas. Para las personas que también no quisiesen tener o no quisiesen utilizar estos sistemas biométricos, porque puedo pedir o no yo el consentimiento directamente y ellos no tienen que derivar directamente un despido, ¿no? Porque lo que se busca, la finalidad es que marque o que se registre su asistencia. El segundo punto es la biometría solo es idónea en contextos excepcionales de alto riesgo o fraude. Eso sí se ha podido demostrar, ya que su uso masivo sin evaluaciones de impacto ni protocolos de seguridad resulta también desproporcionado. Se requiere el consentimiento informado, minimización de datos, que es muy importante, y las medidas de seguridad más robustas para que pueda evitarse la filtración de información. Como tercera conclusión, tenemos que, bueno, entre 2020 y 2024, como bien se ha abordado por el tema de la pandemia, la biometría se aplicó sin evaluaciones ni cultura de protección de datos, simplemente por tratar de minimizar el contagio, lo cual se puede hacer posiblemente en otros tiempos, también pueda pasar, ¿no? En nuevas pandemias, nuevas situaciones que meriten el nuevo cambio, lo que hace que sea también riesgoso porque no hay un estudio previo. Dada la inmutabilidad de estos datos, como son datos sensibles, no se pueden variar, se necesita, en este caso, la responsabilidad proactiva, la supervisión periódica, registro de rendición de cuentas, para poder así garantizar la proporcionalidad y dentro de los derechos fundamentales. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ok, estimado George. A ver, te voy a hacer un par de preguntas nomás. La primera sugerencia es hay que manejar mejor el tiempo, ¿ya? Porque se ha extendido un poco tu presentación y hay que tratar de ajustarla siempre al tiempo que nos van a otorgar. A ver, pon tus objetivos. Ya. A ver, dices que el marcado facial podría ser poco proporcional. ¿Por qué? Ok. Ello depende también al tema de ventajas y actos de discriminación que puedan tener algunos sistemas algorítmicos. Algunos sistemas algorítmicos, como bien se estudiado en unas tesis también en el análisis internacional, es que el sistema está relacionado para personas que puedan identificar en ese momento el escáner espacial. Y quizás suene un poco abrupto, pero hay personas de tez morena que directamente el sistema no los reconoce. Y esos son los sesgos que pueden existir dentro de esos sistemas. Ahora, ¿cómo pasar de una marcación dactilar a un reconocimiento facial? Se dio durante la pandemia. ¿Y cómo podría entonces ahora el escáner facial ser más intrusivo que el anterior? Porque recolecta una información más adicional
o pueden utilizar ambas para poder hacer la captación, bueno, para simplemente tener la validez, ¿no? de que el personal haya asistido. Entonces, ¿cómo este sistema podría verse un poco más afectado o podría afectar un poco más al trabajador? Debido a que presenta sesgos. Sesgos que no sean evaluados directamente ante un principio de proporcionalidad. Directamente es proporcional a utilizar una información o utilizar un sistema en el cual todavía no ha sido estudiado al 100% y ves que sí presenta lagunas en el tema de la marcación, lo cual podría generar actos de discriminación. Por ello es que actualmente para poder implementar un sistema lo que se pide es un estudio previo para poder hacerlo. Ok, a ver, luego, tú dices, ¿no? Analizar la compatibilidad del uso de tecnologías biométricas de control de asistencia laboral. Yo te pregunto, ¿cuántas empresas en el Perú emplean tecnologías biométricas para el control de la asistencia laboral? Actualmente no podría decir un número exacto. Hay un número de empresas que se están constituyendo normalmente y va aumentando. No se podría delimitar, como bien se está establecido directamente en las entrevistas que se le han hecho a los participantes, directamente a la parte de la fiscalización, ¿no? que vendría a ser la doctora Escutero y quizá algunos especialistas de esa área establecen de que no se puede establecer un sistema de marcación, o sea, ellos ni siquiera ellos pueden tener un sistema de marcación o identificar cuántos sistemas de marcación pueden existir, porque puede existen empresas, subempresas, ¿no? No tienen no tienen un número o una base de datos que puedan determinar tal información. Por ello es que no se puede determinar cuántas empresas se estarían utilizando, pero sí que las empresas lo utilizan para poder establecer sistemas de marcado. Ya, y dime, ¿eso lo has puesto en tu trabajo como limitación? Em, mm, Creo que sí, pero podría acentuarlo un poco más, le podría dar un poco Es más de una énfasis. limitación importante, Ujú. porque no tiene pues una claridad respecto al volumen y eso afecta a la justificación. Correcto. ¿Ya? Voy a- Ahora, en relación al estudio de derecho comparado, ¿qué país tiene las mejores prácticas? Has mencionado España, pero España, finalmente eh, la regulación que especialmente evita la intrusión, ¿cuál sería? La más óptima. la más óptima perdón, es el principio de minimización de información, que es uno de los principios directamente en el reglamento de la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, que maneja directamente la Agencia Española de Protección de Datos Personales, la cual utiliza la menor captación de información para los fines que se requieran, obviamente con una evaluación de proporcionalidad anterior. Ok. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de usar esa tecnología biométrica? Porque si tú usas, por ejemplo, un firmado de llegada, las personas en la asistencia pueden tener ahí contactos que finalmente te dejen firmar cuando te da la gana. Entonces, en cambio, cuando usas huellero o, digamos, el uso biométrico del rostro, es muy difícil evadir el tema del control de asistencia. Entonces, ¿cuál sería el justo medio ahí? Claro, agradezco la pregunta porque esto me permite poder especificar entre dos casos muy importantes. Una respecto a la implementación que existe por la vanguardia tecnológica y la automatización, ¿no? de estas tecnologías, y otro respecto al tema de la marcación y sistemas alternos. Por ejemplo, para poder evitar quizá algunas empresas de que algunas personas utilicen no sé, el marcado por encargo, ¿no? que es utilizado marcado por encargo hacen que algunas personas suplanten, ¿no? la identidad de otra y hagan los marcados o puedan firmar doble vez. Ahora, ¿por qué hay una evaluación de proporcionalidad? Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque con una evaluación anterior, una evaluación de impacto que podría tener estas tecnologías, se puede determinar si la implementación es idónea o no para ciertas empresas. Por ejemplo, hay una empresa que solamente son, digamos, 10 trabajadores y se requiera simplemente que esos 10 trabajadores vayan a un centro de trabajo. Entonces, ¿por qué yo tendría que implementar un escáner facial o recolección de huella digital cuando sé que el personal, incluso el personal que pueda encortarse como portería, puede identificar si son esas personas o no, o si ha entrado tal día o no haya entrado tal día? Mientras que otras empresas, según la cantidad de trabajadores que pueda tener, se pueda justificar dicha implementación, debido a que, digamos, sean 100 trabajadores, 400 trabajadores dentro de una empresa, o sea estatal o privada, se pueda justificar dicha información. Entonces,
tengo mayor grupo de empleadores. Necesito entonces un sistema que me pueda garantizar de que ellos puedan venir, porque quizá el personal que se pueda encortar en portería no puede identificarlos a todos. Entonces existe esta finalidad, que si es que tengo una empresa o un lugar de trabajo en el cual solamente van a trabajar pocos empleados, no es necesario una implementación superior a las cuales puedan utilizarse con los fines que pueda utilizar portería, ¿no? Identificar a las personas. Mientras que otra empresa, por ser una mayor cantidad de volumen de trabajadores, pueda justificarse directamente, pero para ello necesita una evaluación de impacto, que tales personas puedan ingresar a dicho centro de trabajo. Muy bien, estimado George, muchas gracias. Ahí cerramos.